un grandísimo comunicador y una excelente persona. El doctor Carracedo es el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela. Pero aparte de eso, es el director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica y también dirige el Centro Nacional del Genotipado de España. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros aquí y acompañarnos siempre. Muchas gracias, Ángel. Buenos días a todos, buenos días. Voy a hablar en castellano porque hay gente de Madrid y gente de Portugal, pero yo creo que los portugueses entienden mejor el gallego que el castellano. Pero bueno, un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias, Fran, por tus palabras, siempre muy exageradas. Ya veis que me quiere bien. Estoy muy contento de estar aquí, de veros a todos, de conocer Iberasés, que admiro mucho, a todos los rapaces representados por Adela, que aquí la tengo enfrente, que la verdad que los que están en el segundo de BAC me pongo a su disposición para desestresarlos y contarles lo que hacemos, para también orientarles su futuro. Pero yo os vengo a hablar de genética y un poquito de cambio climático. Yo de genética voy sabiendo un poco, gracias a que toda la gente que tengo alrededor me cuenta muchas cosas y voy aprendiendo. De cambio climático sé más poco. Diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es lo que os quiero contar hoy. Voy a unir un poquito, a hacer una unión de la genética y el cambio climático y contaros sobre todo, para los que estáis estudiando, qué es la genética, para que la entendáis siempre bien. Porque tenemos un sistema educativo un poco perverso, que os da muchísima información, pero no os cuenta lo importante. Y lo importante queda diluido en lo no importante, y entonces todo se olvida de forma paralela exactamente igual. Entonces quiero contaros también una historia de la genética para que la entendáis bien y que os queden unos conceptos claros. Y no tengo pasador diapositiva, pero me las van a pasar. ¿Me pasas la siguiente? Y os voy a contar una historia que aquí ya conté otras veces, que es qué es el ADN y qué es la vida. Mirad, todo lo que es la vida, biológicamente lo identificamos con una molécula que es el ADN, que todos la conocéis, o habéis oído hablar de ella. No sé si os la imagináis. Algunos seguro que la habéis visto, porque se puede ver a partir de una fresa o de nuestra saliva, porque todo lo que tiene vida tiene ADN, y lo que no tiene vida no tiene ADN. Una piedra, un plástico no tienen vida, no tienen ADN. Una lombriz, una mariposa, un árbol, una bacteria, nosotros, todo lo que tiene vida tiene ADN. Y es como un libro de instrucciones que define cualquier forma de vida. Allí todo está escrito. Que tengamos ojos, que tengamos pelo, que envejezcamos, que todo está escrito allí en forma de instrucciones, en ese libro que ahora os voy a contar. Y esa molécula, que es la molécula de la vida, apareció en la Tierra poquito tiempo después de que la Tierra se formó. Sabéis que hubo un Big Bang y aparecieron las estrellas, los planetas que se van separando, y hace 4.500 millones de años apareció la Tierra. Poquito tiempo después, hoy día sabemos que hace 4.350 millones de años aproximadamente, apareció la vida en la Tierra, apareció esa molécula. Realmente no lo podemos precisar bien, pero sabemos que las primeras bacterias más primitivas, que se llaman arqueobacterias, las había hace 4.200 millones de años. Y entonces, tirando un poquito para atrás, pues pensamos que la vida en la Tierra debió ser muy parecida al momento que se formó la Tierra, quizá un poquito, pero poquito después. Ponme la siguiente. Era un momento complicado de la Tierra, porque era un momento donde había, imaginaros, un montón de actividad volcánica, no había atmósfera, y esa molécula que apareció es muy probable que se formara en el agua. Por eso no sabemos muy bien si esa molécula vino de fuera o se formó en la Tierra, porque en aquel momento, al no haber atmósfera, chocaban meteoritos helados todo el tiempo contra la Tierra, y meteoritos sin ser helados. Y porque lo que nos protege de todos los meteoritos, todo lo que ven las estrellas fugaces, pegarían en la Tierra. Y entonces, como es probable que se formara en el agua, y la mayor parte del agua que hay en la Tierra vino de fuera, hay mucha gente que busca vida fuera de la Tierra, de la única manera que tenemos de entender la vida, que es a través de esa molécula. Y yo más bien pienso que lo más probable para mí es que se formara en la Tierra, porque esta molécula está hecha de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que son los elementos más comunes de la Tierra. Y es una molécula muy fácil de hacer, la podemos hacer en el laboratorio. Y yo creo que más bien espontáneamente se hizo aquí. Pero está muy bien que la gente tenga curiosidad y busque vida fuera de la Tierra.
El problema que tenemos para buscar vida fuera de la Tierra es que a lo mejor hay otras maneras de entender la vida, no de la manera que la entendemos nosotros, y a lo mejor son mucho más difíciles de encontrar. Pero bueno, pero esta es otra historia. Ponme la siguiente. El caso es que apareció la molécula. La molécula es como sabéis que los libros dicen que es como una doble hélice, porque los que descubrieron su forma, que se llaman unos científicos que le dieron el Nobel, que se llamaban Watson, Crick y Wilkins, y no se lo dieron a una persona que se lo merecía, que era una mujer, que se llamaba Rosalind Franklin, que fue realmente la que fue casi más importante en el descubrimiento. Pues le dijeron que era una forma de doble hélice. Yo soy medio marinero y no sé, medio marinero, y no sé, doble hélice no se entiende bien, pero es mucho más fácil decir que son como dos hilos enrollados. Dos hilos, uno enrollado con otro, y en estos dos hilos, que es como lo que veis aquí, siempre enfrente de una hay una T y enfrente de una C hay una G, porque todo el libro está escrito con un alfabeto nada más que de 4 letras, que son la A, la T, la C y la G. Y las palabras del libro son palabras de 3 letras. Y en ese libro están las instrucciones de todo. El libro, por ejemplo, de una bacteria, pues a lo mejor son unas pocas hojas solamente. El libro humano, o el libro de un roble, o el libro de una mariposa, son libros muy grandes, porque son organismos ya mucho más complejos. El libro humano tiene 3.300 millones de letras. Y viene a ser de tamaño, pues imaginaros, como la Catedral de Santiago, o como la Torre de Hércules, son 150 metros o así de hojas, que en el caso del genoma humano están en tomos que llamamos cromosomas. Las instrucciones que dicen, por ejemplo, que se te forme la hemoglobina, o que se te formen las neuronas, que se conecten las neuronas, que se forme la retina, todas las instrucciones le llamamos genes. Y el genoma humano tiene 22.000 y pico genes. A veces un gen puede hacer solo una cosa. Por ejemplo, el gen que hace la hemoglobina solo hace la hemoglobina. Pero a veces un gen puede hacer muchas cosas. Y por eso muchas veces cuando falla un gen, pues las enfermedades genéticas pueden tener muchos síntomas y muchas cosas, porque un gen puede conectar las neuronas, pero también hacer el ritmo del corazón o hacer una función en el riñón. Y entonces uno, cuando tiene una enfermedad genética, puede tener varias cosas, porque un gen puede hacer distintas funciones. Esta molécula, estos dos hilos que os decía, son dos hilos enrollados que se separan con mucha facilidad. Y si en el hilo, cuando se separan, hay por ahí As, Tes, Tes y Ges, como las A se pegan las Tes y a las Tes se pegan las Ges, de un hilo salen 2, y de 2 salen 4, y de 4 salen 8. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para poderse duplicar. Es una molécula que se autoduplica. Y así empezó la vida. ¿Me pones la siguiente? Una molécula que se dividía. Era una vida muy aburrida, pero era vida. Aparecieron las arqueobacterias, las primeras formas de vida primitivas. Y el libro de la vida decidió poner en sus instrucciones, en los genes, 2 instrucciones muy curiosas. Hizo 2 cosas muy raras. Ponme la siguiente. La primera fue decidir que aquello tenía que morir. Toda la muerte de todos los organismos está programada. Las divisiones de esta molécula no son infinitas. Los cromosomas van perdiendo unos extremos que se llaman telómeros, y cuando ya se pierden, ese organismo muere. Y las células también tienen la vida limitada y tienen programada la muerte. La muerte es consustancial a la vida. Sin muerte no habría vida. Es algo que está intrínseco a la vida. Y imaginaros, por ejemplo, un glóbulo blanco que tiene, por ejemplo, 90 días. A los 80 días se activa una instrucción y le dice: glóbulo blanco, te quedan 10 días. Vete preparándote que te queda poco. Cuando falta un día, se activa otro gen que le dice: glóbulo blanco, tienes 24 horas. Y en el momento pasan 24 horas y otro gen que se llama PETEN se activa y entonces el glóbulo blanco explota y se muere. Es importante que se muera, porque imaginaos que no se muriese. El glóbulo blanco se seguiría dividiendo, tendrías más glóbulos blancos y entonces acabarías teniendo un problema que se llama una leucemia. Cuando falla alguna instrucción de muerte celular y una célula no se puede morir, que es para lo que está diseñada, pues tienes otro problema, que es un cáncer. El cáncer no es nada más que esto, genes de proliferación celular o genes de muerte celular que fallan. Y ponme la siguiente.
La siguiente cosa que hizo curiosa fue que la copia del ADN, cuando se duplica, no sea perfecta, que siempre aparezcan mutaciones. ¿Os acordáis todos que el coronavirus mutaba muchísimo? Nosotros también mutamos, no penséis que nosotros no mutamos. Una célula cancerosa muta muchísimo más que el coronavirus, porque quiere vivir. Y cuanto más mutas, más diversidad tienes. Y por ejemplo, un melanoma, que es un cáncer de la piel, las células que tienen un melanoma acaban teniendo más de 120.000 mutaciones. Pero nosotros también mutamos, naturalmente. Somos siempre la mitad del libro del padre, la mitad de la madre, más siempre por lo menos 1000 letras nuevas y algunas hojas del libro nuevas. El objetivo es muy fácil y es ser distintos. Si fuéramos todos iguales, sin variación, todos igualitos, pues sería un problema, porque viene un virus o viene un cambio climático y si fuéramos todos ultrasensibles, pues todos nos morimos, la especie desaparecería. Una especie que no tiene diversidad está condenada a la extinción. Por eso muchas veces cuando se quiere rescatar una población de osos, a veces se traen osos de otros lados para que se mezclen con ellos, porque si tienen muy poquita diversidad genética, ya no son capaces de vivir. La mutación nos hace distintos. Veis que somos distintos, y eso que llevamos, ahora os voy a contar, muy poquito tiempo en la Tierra. Somos distintos y eso es lo que nos hace posible nuestra existencia. Y todas las especies somos súper distintos. La mutación cambia una letra, ese cambio puede no pasar nada, cambia la letra y puede no cambiar ni la palabra. Otras veces puede ser una tontería, por ejemplo, puede ponérsete el pelo más rizo o la nariz un poco torcida. Pero otras veces la mutación afecta a un gen de forma importante y puede ser causa de enfermedad. Un gen que no funciona, por culpa de que tiene una mutación que le impide que se entienda correctamente, pues te produce una enfermedad. Son las enfermedades genéticas. Son muchísimas, porque tenemos tantas como genes tenemos 22.000. Son raras, pero todas juntas son muchísimas. Imaginaros que hay 600.000 niños que tienen enfermedades genéticas en España, porque afecta más o menos al 10% de la población, porque la mutación es azarosa y te puede ir bien o te puede ir mal, pero es parte del diseño de la vida. Y este quizá es el mensaje más importante que os tengo que dar hoy, que entendáis que muerte y enfermedad son consustanciales a la vida y que esto es así como todo está diseñado. Pero la mutación fue vital porque fue lo que a partir de esa primera molécula y a partir de esa primera arqueabacteria, ponme la siguiente si puedes, apareció toda la diversidad de vida que veis en la Tierra, apareció la evolución, apareció todo lo que os rodea, las plantas, los peces, las personas, los animales, lo que no veis, los microorganismos, apareció también todo lo que se perdió en la evolución y lo que se está perdiendo de una forma muy rápida, también lo que se está creando, que no penséis que no solo se pierden especies, también aparecen especies. Todo esto apareció. Y si pensáis en la vida en la Tierra como un día, estos 4.300 millones de años, nosotros llevamos aquí menos del último minuto, como Homo sapiens. Aparecimos aquí, aparecimos en África hace 200.000 años. Somos derivados de otros homínidos, somos primates derivados de otros homínidos. Ahora se descubrió hace poco una alumna y amiga y una persona que quiero muchísimo, que es la que dirige el Centro de Evolución Humana de Atapuerca. Encontraron allí un homínido que en Atapuerca de hace más tiempo del que pensábamos. Pensábamos que el último era un Homo antecesor, pero hace 1 millón y pico de años había un Homo erectus también. Son cosas que vamos entendiendo de nuestro pasado. Pero el Homo sapiens, como la especie que somos, aparecimos en África hace 200.000 años, que es nada. Hace 100.000 años salimos de África y al llegar aquí, a Asia, había otros humanos, otros Homo parecidos a nosotros, se llamaban... iba a decir cómo se llamaban, pero no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que hace 65.000 años llegamos a Europa. Y había otro que sí que os suenan más, se llamaban denisovanos, ahora ya me acordé. En Europa
llegamos hace 60.000 años más o menos, y ahí había otros humanos que se llamaban neandertales. Antes pensábamos que los habíamos exterminado, pero no los exterminamos, realmente nos mezclamos con ellos. Porque un amigo mío, que es un premio Nobel que se llama Svante Pavo, fue el que descubrió que en el genoma de los europeos tenemos un 3 a 5% de genoma neandertal. Antes pensábamos que éramos más listos, más fuertes y que los habíamos exterminado, pero de eso nada. Lo que teníamos era más capacidad reproductiva, porque éramos más listos y efectivamente podíamos buscar mejor recursos y nos reproducíamos más. En biología el éxito de una especie es el éxito reproductivo, de lo que no hay que sentirse muy orgullosos porque ratas y coronavirus tienen mucho éxito reproductivo. Pero nos mezclamos con ello. Por eso los asiáticos tienen un 3 o 5% de denisovano. Nosotros tenemos un 3 a 5% neandertal y el único Homo sapiens puro es el africano subsahariano. Es el único que no tiene mezcla. Ponme la siguiente. Y ya que estamos en Galicia, contaros que esta es la primera gallega de la que se tiene recuerdo, de la que se conoce. En España los hay mucho más antiguos, porque ya os digo que tenemos la suerte de tener Atapuerca, en Burgos, que donde viene todo el registro de la historia humana desde el principio. Pero a Galicia llegamos más tarde. Y además los restos en Galicia se conservan peor. Pero esto me viene muy bien para el cambio climático, porque los que descubrieron estos restos en una cueva en el Caurel, le llamaron Elba. Y esta es una representación que tendría esa chica, que era seguramente una pastora, porque en una época que coincidió casi con con el máximo glacial. Hacía un frío que te cagabas aquí. Hacía muchísimo frío y ya se estaba todo empezando como a descongelar. Había pasado ya el máximo glacial, hacía nada, pero hacía muchísimo frío. Y seguramente se hundió una repisa por hielo donde iba andando y se cayó una cueva con los 3 animales que llevaba pastoreando. Eran unos uros, una especie de super vacas, que imaginaros que la cornamenta de una de ellas medía más de 2 metros. O sea, que aparecieron con ella y seguramente se cayeron por ahí y se precipitaron porque todos esos huesos son de la misma época, de la misma datación, tienen la misma datación. Ponme la siguiente. Y bueno, sabemos muy poquito de las primeras personas que llegaron. Casi sabemos más de lo que fuimos en el pasado, analizando cómo somos en el presente. Y sabemos que hubo un montón de migraciones en el Neolítico unidas al desarrollo de la agricultura, que empezaron a venir pues, gente del este de Europa hacia el oeste de Europa. Ponme la siguiente. Y bueno, todo esto que os estoy contando lo podemos saber hoy día un poquito más, incluso, por ejemplo, de esta chica que os puse, cómo era el color de los ojos, o cómo era el color de la piel, o cómo era, o si tenía intolerancia a la lactosa, o qué cosas tenía, analizando su ADN. Y imaginaos todo lo que os he contado. En el ADN está la clave de nuestro funcionamiento, la clave de nuestras diferencias, la clave del cáncer, la clave de muchas enfermedades. Qué importante era poder leer esos libros. Y esto no se consiguió hasta hace muy poquito. Hasta que este señor que veis aquí, que es la persona que yo más admiro científicamente, que se llama Fred Sanger, se llamaba porque falleció, lo descubrió. Descubrió una técnica para leer las letras, porque se sabía toda la teoría. Esto que os decía, que tenemos 4 letras, que las palabras son de 3 letras, que esos son aminoácidos, que los genes son las instrucciones. Pero leerlas no se podían leer, era una teoría todo. Y este señor descubrió una técnica para hacerlo. Por ello le dieron su segundo premio Nobel de Química. Lo descubrió en el año 1977 y en el 80 le dieron su segundo Nobel de Química. Fue una pasada, porque la técnica que él descubrió además se sigue utilizando en todos los laboratorios del mundo, imaginaros casi 50 años después. Y la verdad que fue una revolución, y fue además un momento muy bonito de la ciencia, porque imaginaros que teníamos en ese momento libros sin leer de todo. Si querías leer el humano, sin leer. ¿Dónde están los genes que hacen el ojo o que hacen las neuronas? ¿Cuáles son los genes del cáncer de mama, hereditario? Todo estaba por leer. Era un libro que se leía por primera vez. Pero lo mismo los genes de una medusa o de un animal cualquiera, que aún la mayor parte están sin leer, ya os los digo. Pero en aquel momento
a los que nos interesa mucho la genética humana, fue un momento muy bonito porque tenías todo el libro sin leer. Al principio íbamos leyendo hoja a hoja porque era muy complicado leer el libro. De hecho, recuerdo que cuando le dieron el Nobel yo estaba en Suecia y nos contó la técnica. Estaba en Uppsala, sabéis que en Estocolmo es donde se entregan los Nobeles. Y nos vino a dar una charla y nos contó la técnica. Quedamos todos muy emocionados. Y entonces nos pusimos a trabajar todo el instituto y tardamos 2 meses en leer una hoja. Imaginaros libros como la Catedral de Santiago. Si me dicen de aquella si se podía tener alguna vez el genoma humano, hubiera dicho que era imposible, porque tardaríamos siglos en hacerlo. Pero, pásame la siguiente. Hubo avances muy importantes en la química, en la física, apareció la computación y hubo una revolución muy grande y en el año 1990 se lanzó el proyecto Genoma Humano, que era la idea de tener el libro entero del genoma humano, este libro tan grande, y fue un esfuerzo coordinado entre científicos de muchos países del mundo, entre ellos no España. Hubo después un consorcio privado que compitió con el público, esto lo veis hasta en cuarto de la ESO, creo, y llegaron a la meta en el mismo tiempo. En el año 2003 teníamos el libro, o sea, tardamos 13 años, tantos científicos trabajando en tener el libro y costó miles de millones de euros hacerlo, porque fue el esfuerzo económico y científico más importante de la historia de la humanidad. Fue en la siguiente. Pero todo evolucionó tantísimo, tantísimo, que imaginaros que hoy día, en laboratorios como el mío, hacemos muchos genomas al día. Lo que costaba miles de millones de euros hacer un genoma, ahora nos cuesta hacer un genoma entero de una persona 200 euros. Nos cuesta más en almacenamiento, porque lo metemos en supercomputadores, nosotros utilizamos el Centro de Supercomputación de Galicia, nos cuesta más tanto dinero meterlo allí como hacerlo. Pero eso ya nos permite hacer grandes proyectos poblacionales y ahora en Galicia acabamos de lanzar el proyecto por población más ambicioso del mundo. El más grande era el UK Biobank, que había analizado el genoma de 500.000 británicos, unido a historia clínica. Ponme la siguiente. Pues en Galicia estamos haciendo el genoma de 400.000 gallegos. Imaginaros que un genoma no cabe en un ordenador. El genoma de 400.000 gallegos equivale, imaginaros todas las radiografías, todas las imágenes, todas las analíticas de toda la gente de Galicia en la historia del Servicio Gallego de Salud. En volumen de información esto es casi el doble. O sea que imaginaros la capacidad de computación que hace falta. Pero bueno, es un proyecto muy bonito en los que los participantes le estamos devolviendo datos de si tienen, porque pueden prevenirlo, de si pueden tener cáncer de mama o cáncer de ovario hereditario, cáncer de colon hereditario, hipercolesterolemia. Pero lo importante es que esa información nos va a permitir buscar, entender las enfermedades, buscar tratamientos y sobre todo nos las va a poder permitir prevenir muy bien. Ponme la siguiente. Y este es un esfuerzo muy grande y un proyecto que me tiene muy ilusionado, pero hace falta que acabéis todo rápidamente carreras de STEM porque necesitamos muchísima gente trabajando, y no solamente en el área de la biología o de la medicina o de la farmacia, sino en muchísimas áreas paralelas, porque esto es un esfuerzo, toda la ciencia hoy día exige esfuerzos tremendamente multidisciplinarios. Imaginaros equipo como el mío, trabajando para el Sistema Gallego de Salud, yo lo que menos tengo son médicos. Hay biólogos, hay hasta veterinarios, hay biólogos, matemáticos, físicos, psicólogos, hay de todo, de todo. Creo que no tengo un filósofo, pero me gustaría tenerlo, os lo juro que de verdad. Es lo que me quedaba por tener. Y gente carreras que no sé qué son porque son nuevas, pero eso no importa. Lo importante es contribuir con tu esfuerzo y con tu ilusión, pues ayudar y buscar y preguntarte el porqué de las cosas, en nuestro caso, pues de las enfermedades. Bueno, y ahora sí que os voy a hablar de cambio climático porque hasta ahora no os hablé ni una palabra, pero tengo que introduciros un poquito más de la genética. Nosotros tenemos, veis, un libro que fue evolucionando con mutaciones y que nos originó como somos nosotros ahora. Leyendo el libro podemos ver momentos de selección. Imaginaros un momento que de repente hiciese un frío que te mueres. Muchísima gente se iba a morir con el frío que hacía y los más adaptados
sobrevivían, que por eso somos distintos y se reproducían más. Esto lo podemos encontrar en los genes. Donde primero lo vimos fue en las infecciones. Imaginaos que haya como una pandemia, muchos se mueren, algunos viven, y esto también está genéticamente determinado. En el COVID, por ejemplo, en la COVID lo sabemos muy bien, porque eso hice yo y otros científicos trabajos en los que vimos cuáles son los genes que te explican que con la COVID tengas problemas muy graves o persona que es asintomática. Eso está en los genes también. Y entonces esto también lo podemos ver. Ponme la siguiente. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad hubo muchos momentos complicados climáticamente, ahora lo veréis, pero también hubo epidemias y pandemias muy grandes. Hubo epidemias de malaria, de tuberculosis, de viruela, de lepra, de cólera. Esto fue dejando todo señales en los genes. Eso es lo que llamamos señales de selección positiva. Palabras en el libro, letras en el libro, que fueron seleccionadas porque esa gente que las tenía resistía mejor. Y esto todo se puede ver. Ponme la siguiente. Y esto que veis aquí son los genes y las palabras que llamamos alelos, que protegen o que te hacen susceptible. De esto tenemos muchísimos ejemplos. Ahora en la COVID ya os digo que lo entendemos perfectamente todo bien, porque nunca en la historia se hizo tanto esfuerzo de investigación. Y un ejemplo muy bonito viene en la siguiente, para que entendáis también qué pasa con estas cosas, es el de la anemia de células falciformes. Os lo voy a contar un poquito el ejemplo. Sabéis que la mayor parte de la gente que se muere en el mundo, mucha gente que se muere por una cosa que se llama malaria, que es que lo transmite un mosquito, que la transmite un mosquito. La gente esto sucede mucho en los países tropicales y particularmente en África. Y el bicho que lo produce se llama Plasmodium. Y lo que pasa es que sabéis que tenemos glóbulos rojos que tienen una forma redondita y que dentro tienen hemoglobina, que es lo que nos da, lo que se une al oxígeno para que podamos vivir y podamos respirar. Respiramos y podamos oxigenar nuestras células. Pues la gente que tiene malaria, los glóbulos, se muere mucha gente, pero hay mucha gente que tiene una mutación en el gen de la hemoglobina y tiene una hemoglobina que se llama hemoglobina S. Los glóbulos rojos, en vez de tener forma redondita, tienen esta forma, tienen forma de hoz. Por eso se llama, pero tienen una anemia muy grande por eso, se llama anemia de células falciformes, porque tiene forma de hoz. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene forma así, el hematíe, son mucho más resistentes a la malaria y no les pasa nada. Claro, tienen anemia, pero no se mueren de la malaria y les compensa. Y por eso en toda esta parte de África hay muchísima gente que tiene ese alelo muy seleccionado. Hasta más del 10% de la población tiene anemia, pero son mucho más resistentes a la malaria. No les pasa nada con la malaria. Claro, cuando vienen a Europa o vienen a Estados Unidos, que no hay malaria, lo único que tienen es anemia y no les compensa. Por eso estas son cosas que pasan, pero es el tema de la vida y es todo así. Ponme la siguiente. Esto para que veáis cómo fue el clima en la Tierra todo el tiempo. Porque voy a contaros un poquito también algo de clima. Al principio hacía un calor que te mueres. Había mucho más temperatura que lo que hay ahora, que vamos a ver por dónde vamos. Cuando se extinguieron los dinosaurios fue en parte debido, pues seguramente, que estas son todo hipótesis, a que chocó un meteorito contra la Tierra, toda la Tierra se enfrió y se murieron muchísimas plantas, y eso seguramente contribuyó a la extinción, y veis que coincide con una caída en picado de la temperatura. Esto que veis aquí fue el máximo glacial, donde hacía más frío. El último fue aproximadamente hace 10.000 años, hacía muchísimo frío. Ya más recientemente tuvimos un periodo cálido en la época medieval, se llama el periodo cálido medieval, entre el siglo X y el siglo XIV, hacía más calorcito.
Después tuvimos en Europa, tuvimos en el mundo una pequeña edad de hielo, que se llama así, entre los siglos XIV y XIX. A partir de ahí empezó a aumentar la temperatura y ahora a ver qué pasa con el aumento de temperatura, porque nunca fue tan rápido en la historia. Si no se controla, pues tendremos aquel pico que veis allí, que viene a ser muy parecido como a la extinción de los dinosaurios, pero al revés. O sea que no sabemos qué va a pasar con muchísimas especies. Ponme la siguiente. Y estos cambios, claro que nos seleccionaron muchas cosas, estos momentos de frío. Y también las migraciones humanas. Imaginaros que salimos de África, llegamos a Asia. En el sur de Asia aún hacía calor, pero ya cuando empezamos a buscar comida, porque la historia de la humanidad es la historia del hambre. Si la gente se movía, no se movía por curiosidad, se moría por hambre. Machacaba los recursos de un lado y tenían que ir a buscar recursos a otro lado. Y entonces iban migrando hacia el norte. Coincidió con una época que empezó a hacer bastante más frío. Y la gente fue seleccionada positivamente. ¿Cómo? Por una parte, fue seleccionada éramos negros todos. La gente, el tener la piel blanca, una mutación de piel blanca, en África es una enfermedad. Si tú tienes la piel blanca ahí, te quemas y no compites con la gente que hay. Pero claro, ya en el norte de Asia y en el norte de Europa tienes más vitamina D y entonces puedes recibir mejor los rayos del sol. Por eso apareció la mutación del gen de la piel blanca. Había aparecido muchísimas veces, de hecho aparece, hay albinos en África. Pero en África no eran seleccionados, se morían. Y claro, al llegar al norte de Asia, eran seleccionados porque competías mejor. Y también pasó con la obesidad. La gente que somos de tipo europeo caucasoide, tenemos más obesidad, tendencia a más obesidad. ¿Por qué? Pasa como con la anemia falciforme. Esto bueno no es, pero cuando hacía un frío que te cagabas, era buenísimo, porque competías muchísimo mejor con los demás. Y estas son las letras, esto que veis RS, que nos permiten determinar el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos. Todo lo podemos predecir. Esto lo empleamos en forense. Si yo toco aquí, mis chicos de forense ya me pueden decir perfectamente, primero, de dónde soy, si soy español, si soy de Marruecos, si soy de China, porque tenemos letras distintas. Pero también me pueden decir si tengo la piel blanca, qué color tengo de los ojos, qué color tengo del pelo, sin verme. Y esto lo podemos emplear pues, en casos criminales para poder saber quién cometió un delito, o por lo menos cuáles sean sus características. Ponme la siguiente. Este es uno de los genes de resistencia al frío, que se ve en Asia como está muy seleccionado de norte a sur. ¿Veis? La letra esta, que es la letra C, o sea, el alelo ancestral se llama G. Y en el norte, veis que hay letra G y A en estos dos colores, y en el sur hay mucho más una letra. En el norte hay mucho más otra letra, porque son seleccionados de acuerdo con el frío que hace en un sitio y otro. Ponme la siguiente. Y también nos hemos movido mucho. Fuera de esos movimientos y también ligado a la temperatura. En el máximo glacial, toda Europa era así, estaba helada. Llegó a estar helada hasta aquí más o menos. Era todo hielo. Toda la gente que vivía en el norte, cuando empezó a ver el máximo glacial, se fueron hacia el sur. Entonces aquí hubo un refugio de mucha gente. Vivía muchísima gente en toda la zona que va desde Galicia y al suroeste de Francia, porque tenemos la suerte de tener el océano y una corriente que se llama la corriente del Golfo, que da una temperatura un poquito más alta. Eso fue el refugio glacial franco-cantábrico. Afectaba muchísimo a Galicia. Había aquí muchos animales, había osos, renos, animales como ahora vemos mucho más al norte, y claro, se vivía mucho mejor, aquí había mucha densidad de población. Cuando se empezó a descongelar todo, fuimos emigrando hacia arriba. Un amigo mío también, que se llama Brian Sykes, escribió una vez un libro a partir de trabajos nuestros que se llama La sangre de las islas, en la que se ve que los británicos, la gente de las islas británicas, son descendientes nuestros. Los colonizamos hacia arriba. Tienen nuestro mismo ADN mitocondrial porque cuando se empezó a descongelar todo, fuimos hacia arriba y se pueden ver
todas las migraciones que hubo en Europa ligados a estos cambios, a estos movimientos climáticos. Ponme la siguiente. Bueno, claro, podemos leer los genes y entonces podemos ver, una cosa muy interesante es, ¿qué va a pasar con las especies cuando haya un cambio climático? Hay genes, como veis, que nos protegen de cambios del tiempo. Si se va calentando todo, va a haber especies que se mueran y especies que sobrevivan. Y va a haber individuos en las especies que tengan más ventajas que otras. Podemos buscar esta información genómica, estas letras, para poder entender el riesgo de vulnerabilidad que tienen las especies y los individuos de las especies, porque los conocemos bastante bien. Y los conocemos bien, ponme la siguiente, gracias a que lo hacemos sobre todo en dos modelos. Uno es un modelo de una mosca, que es la mosca del vinagre, la drosófila, porque la hay en todos los lugares del mundo, está súper estudiada y lo hay desde sitios congelados hasta desiertos cálidos. Entonces, comparando los genes de las drosófilas, podemos ver qué letras y qué genes se han seleccionado en unos y otros. Y el otro modelo que empleamos, ponme la siguiente, es una leguminosa, una planta, que es la Arabidopsis thaliana, que le pasa lo mismo. Se cultiva en todos los sitios, desde climas súper secos a súper húmedos. Y entonces es otra cosa que podemos verlo también como modelo para buscar genes que nos expliquen cambio climático. Pon la siguiente. Vamos aprendiendo gracias a esto varias cosas. Una de ellas es que mezclarnos es bueno. Eso ya lo sabíamos en genética. La hibridación natural te hace más resistente, te hace menos vulnerable al cambio climático. Pero eso es en todo. Mirad, en Galicia, por ejemplo, nos hemos mezclado muy poco. Es una población que desde las primeras invasiones neolíticas, aquí apenas llegaron los suevos, llegaron los romanos, pero llegaron solo unos poquitos, que nos dieron nuestra cultura, nuestra lengua, hicieron cosas súper buenas. Pero no os creáis que se mezclaron nada. Vinieron los suevos, que vinieron, eso está documentado, 50.000, que fue cuando hubo el reino de Galicia, con capital en Braga, por cierto. Están aquí los portugueses. Fue la época más importante de esplendor, digamos, casi de Galicia, pero eran 50.000, para una población de algo más de 500.000. Algo nos aportaron, pero tampoco tanto. Los musulmanes, aquí apenas que nos dieron un par de palizas, se llamaban racias, un par de ataques, llevaron las campanas de la catedral, pero tampoco se mezclaron. A partir de ahí crecimos y emigramos. Entonces es una población que se ha mezclado muy poco y se ha mezclado además poco por concellos. Y le pasa igual al norte de Portugal. Esto genéticamente no es bueno. Por eso tenemos muchas enfermedades genéticas típicas de zonas muy típicas nuestras. Por ejemplo, el cáncer de mama, tenemos aquí una variante, un gen que se llama BRCA1, que explica que solo es gallega y del norte de Portugal y explica el 60% del cáncer de mama hereditario. No lo hay en el resto del mundo, pero es que no nos hemos diluido con nuestros aportes genéticos. En la Costa da Morte hay una enfermedad que se llama una ataxia, que llamamos ataxia da Costa da Morte, que solo la hay allí. En el Barbanza, aquí al lado, hay una hemocromatosis, otra enfermedad que es típica del Barbanza. Y esto es porque no nos hemos mezclado. Por eso todo lo que se mezcla te reduce enfermedad. Pásame a la siguiente. Bueno, y hay que distinguir también en lo que son mutaciones con otro efecto que ahora os voy a contar, que es la plasticidad fenotípica. Los genes cambian. El genotipo, que son las letras, hay mutaciones que te hacen más resistente o más sensible a tener un problema. Pero también tenemos plasticidad de otra manera. Os lo voy a contar en la siguiente diapositiva. Pásame a la siguiente. Y esto es para contaros cómo influye el ambiente en los genes. Nosotros somos genes y ambiente. Hombre, en el color de los ojos, en el color de la piel, somos básicamente genes, pero también ambiente. En el verano no tenemos el mismo color de blanco leiteiriño, a los que sois de afuera, bueno, da igual, te me entienden los de aquí, como tenemos ahora. Y cambiamos de fenotipo porque el sol nos afecta. No tanto, es casi todo genética.
En la forma de las orejas es básicamente genética. En muchas cosas es genética, pero en muchas cosas es muy ambiente. En la media de lo que es la enfermedad somos 50% genes, 50% ambiente. Pero me preguntaréis, ¿y qué es lo que hace el ambiente para influir en los genes? Si los genes son las instrucciones del libro, ¿cómo hace el ambiente para modificar las instrucciones? Mutando las letras, poquísimo. Las letras casi no mutan. Tenía que haber un accidente nuclear, una cosa así, que te mutase las letras. Las letras prácticamente es poquísimo lo que muta. Pero hay otra cosa, ponme la siguiente, que es lo que llamamos la epigenética. Lo que llamamos el efecto del ambiente va de otro rollo. Y es que produce modificaciones químicas en las letras. Hay varias, pero la más importante se llama metilación. En los puentes CG, en esto que veis aquí, muchas veces se introduce un grupo químico que se llama un grupo metilo. Y entonces eso cambia el funcionamiento del gen. Y esto además va con la edad. Con la edad te vas metilando más, porque se te van produciendo esos cambios químicos. Viene a ser, no cambian las letras, viene a ser como puntos y comas que hay en las frases. Y claro, imaginaros una frase que dice vamos a comer niños, es muy distinto que decir vamos a comer niños, porque vamos a comer niños es comerse a los niños. Ya veis lo importante que puede ser la metilación. Ponme la siguiente. De hecho, ya os decía que depende de los tejidos y también aumenta con la edad. De hecho, podemos predecir la edad bastante bien por la metilación. Mis chicos de la parte forense, si alguien comete un crimen con un cuchillo, si es de vuestra edad, le clava en la edad. Si es de mi edad, ya cometen un error de más o menos 3 años. Esto me lo había hecho a los 60 años y no me lo volví a hacer, porque de aquella corría muchísimo. Dije, yo voy a ver la edad que tengo. Yo sigo buceando, buceo, corro, hago deporte, me encuentro súper bien. Y dije yo, Dios, tengo 60 años, pero me va a parecer... de esta me salió bien, es verdad. De aquella me salió bien. Tenía 61 años y me dio 60. Pero me hice a los 65 y dije yo, Dios, estoy súper bien. Y me dio 68, casi me desmayo. No me lo vuelvo a hacer en mi vida, no os lo hagáis. Y ya no me lo pienso hacer más en mi vida. Pero bueno, que se puede predecir la edad bastante bien. Pon la siguiente. Bueno, y lógicamente, una de las maneras que tiene más el cambio climático de afectarnos no es produciendo mutaciones y selección, que lo será, sino que es metilándonos de forma distinta. Esto ya se ve mucho cuando se cultivan cosas. Por ejemplo, en la lubina, cuando se cultiva, por el aumento de temperatura en el agua, ya se producen cambios de metilación y tienen problemas para engordar o para engordar a las lubinas, porque esto sí que afecta mucho. Y no es que le cambie el genoma a la lubina, le cambia lo que se metila la lubina por culpa del efecto de la temperatura. Pon la siguiente. Y claro, también afecta a otras muchas cosas. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, y también debido a estos efectos, a la metilación, el coral se blanquea y se muere en cantidades. Ya se han identificado genes que son los que se sabe ya que se activan cuando se produce este blanqueo. ¿Eso para qué sirve? Para detectar poblaciones que están a riesgo. Tú miras la expresión de los genes de poblaciones de coral y dices, Dios, estos genes están funcionando mal, estos corales van a blanquear, tenemos que hacer algo para protegerlos, y sirve para eso. Ponme la siguiente. Y esto también lo sabemos, que a medida que aumenta la temperatura, nos aumenta la vulnerabilidad a las infecciones, porque no estamos preparados. Claro, aquí funcionará la selección natural. Muchos se morirán y los que sean resistentes a la temperatura, habrá algunos que resistirán mejor, que es el efecto. Pero también estamos entendiendo quiénes somos los que estamos a peligro de tener más infecciones. Con la COVID hemos aprendido muchísimo. Ponme la siguiente. Y con esto, y ya para ir acabando, os cuento qué es el exposoma, porque es una parte de un proyecto muy bonito que tenemos
Y todas las exposiciones que nos están afectando, medioambientales, alimentarias y de cualquier otro tipo, afectan a los genes y entonces afectan a nuestra salud a cualquier nivel. El conjunto de todas le llamamos el exposoma. Omics, ahora hacemos mucho genómica, microbiómica. Omics significa a un conjunto de cosas, a un conjunto de tecnología. Y exposoma es a las cosas a las que estamos expuestos que nos producen un cambio en genes que podemos detectar con tecnologías ómicas. Pon la siguiente. Pasa la siguiente. Esta voy a pasar. Y esto, deciros cómo estamos haciendo también los científicos para prepararnos para un mundo con más temperatura. Hay muchas investigaciones al respecto a muchos niveles, aparte de las que os conté. Este es un editorial de Nature que dedicaron un monográfico para decir qué cosas están haciendo los científicos para prepararnos para el cambio climático. En humanos mucho, pero mirar también en otras cosas que veis. Ponme la siguiente. Esto, por ejemplo, es un trabajo en donde lo que están haciendo es vacas que produzcan menos metano. O sea, uno de los efectos más grandes de la contaminación es el metano que producen los animales. ¿Y qué pasa? Que hasta ahora los animales, las vacas, se escogen simplemente por la producción cárnica o la producción de leche, se van seleccionando genéticamente. Ahora con técnicas genéticas se seleccionan súper deprisa. De hecho, se le hace a todos test genéticos, a todos, para ver, hasta se pueden producir vacas que produzcan leche casi desnatada. Imaginaros, porque antes lo que más me gustaba era la nata de la leche, ahora resulta que no, que tienen que ser vacas que produzcan leche desnatada comiendo tal cosa. Pero también se puede buscar vacas que produzcan menos metano. Y esto es lo que se está investigando ahora muchísimo y haciendo. Pon la siguiente. Esto que veis aquí es un arroz que lo hacen resistentes a las sequías y a las inundaciones, porque le han modificado un gen y le producen como una capita de cera que hace que si hay mucha lluvia no pueda entrar y si hay sequía el agua queda retenida ahí y resiste mucho más. O sea, es arroz resistente a cambios dramáticos climáticos. Esto que veis aquí son plantas que se están investigando para recoger y mantener mucho más CO2 y quitar el CO2, que es una de las cosas importantísimas en el cambio climático, para que lo mantengan, que en la tuberina lo tengan ellos metido. Y eso es de las cosas que se están haciendo, con muchísimas inversiones. Pon la siguiente. Bueno, este es un proyecto que lleva todo Francisco, un proyecto europeo que se llama así, que la idea es intentar contar lo que yo os conté hoy y educar a toda la sociedad en la importancia de sensibilizarlos por el cambio climático. Y voy a hablar un poquito más bajito, ¿sabéis por qué? Porque hay aquí un par de personas, 2 niños durmiendo y son los más listos de todos los que estamos aquí. Entonces voy a bajar la voz, no os despertéis, que es una oportunidad que deben estar muy cansados. Y este es un proyecto muy bonito en el que estamos muy ilusionados. Esto os lo cuento porque sabéis que ayer estuve en Portugal precisamente dando un homenaje a un amigo mío. Y este amigo mío hizo exactamente lo mismo, contaba allí otro, lo mismo que hice yo ahora, por eso lo hice. Porque en una clase dándoles a los estudiantes, uno dormido y bajó la voz y dijo como yo, no los despertéis porque son los más listos que hay ahí. Y ese de los que estaba dormido llegó a ser en este momento uno de los mejores científicos de biomedicina de Portugal. Y nada más. Bueno, la siguiente. Es un proyecto que os contará Francisco, que estamos muy ilusionados y que participan todos esos centros educativos que veis ahí, que es explicar a la gente qué es el exposoma, cómo afecta, qué es esto de la metilación, cómo tenemos que prepararnos para un mundo que viene y pasa todo por empezar a contaros estas cosas. Ponme la siguiente, que yo creo que ya acabé. Quedar a vuestra disposición para que me preguntéis, pero este es mi grupo.
Como decía Francisco, tengo un grupo muy grande, de 200 personas o 200 y pico, que trabajamos en muchos ámbitos. A mí me gusta mucho porque es gente muy buena y muy ilusionada, pero además que el ambiente es una maravilla, porque es gente que se ayuda uno a los demás, todos a los demás. Y es muy multidisciplinario, yo os decía que hay de todo. Y para los que vais en segundo de BAC, y aquí particularizo en Adela, pues es un placer que vengáis un día a verlo y que os lo enseñe, y sobre todo cuando acabéis y queréis algún consejo, aquí me tenéis. Y nada más, es lo que os quería contar hoy.